Hola, ¿te ha sucedido alguna vez que te enganchó el título de un libro y resulta que eso te llevó a descubrir un tesoro sorprendente de conocimientos o de experiencias? Muy bien, pues eso nos pasó a nosotras y queremos hoy en este video contarte esa historia. Soy Angélica y te doy la bienvenida a una charla con nosotras, Uráneos en Tertulia. Hola, soy Rosana. Hola, soy Daniela. Muy bien. Bueno, vamos a conversar hoy sobre precisamente el libro que se llama El hilo mágico. Y permítanme contarles un poquito de contexto de lo que se trata y poder profundizar en todos esos elementos que nos va a convocar este video y muchas otras charlas más. Muy bien, el autor lo que nos dice es, bueno, este libro, el título está inspirado en el mito de Ariadna, quien por amor a Teseo traiciona a su padre, dando al héroe griego el hilo mágico que lo guía en su viaje a través del laberinto, en cuyo centro habita el Minotauro. El autor veía la carta astral, símbolo del orden intrínseco en el universo, como un laberinto, una estructura lógica, pero a la vez complicada y esquiva. Los símbolos entretejidos en el horóscopo o mandala están hechos de un único hilo, que al desenredarlo nos va guiando, como el hilo mágico de Ariadna, a través del laberinto hasta alcanzar el corazón mismo de la carta natal, e incluso de nuestra propia naturaleza, donde mora nuestra sombra, nuestro lado oscuro, al que debemos enfrentarnos para hallar el tesoro que se oculta en las profundidades de nuestro interior. Y bueno, las invito a que nos están escuchando si les gustaría que profundizáramos en este mito, porque es un mito fantástico, lleno de historias de infidelidades, de desobediencia, el camino del héroe, y un gran etcétera. Entonces, los invitamos a que nos escriban en los comentarios si les gustaría conocer un poco más de este mito. Y bueno, muy bien, entonces vamos a comenzar. Entonces, me gustaría, mi querida Dani, bueno, cómo se dio esta historia, cómo nuestra propia experiencia personal, ¿verdad? Eso es lo que queremos hoy conversar, o sea, cómo fue esa experiencia nuestra a lo largo de este estudio, de este maravilloso texto y libro. Sí, con mucho gusto. Bueno, la inquietud de explorar este libro surge a partir de un término que fue el de las funciones inferiores, un término que escuchamos en un video de YouTube. Rosana lo escuchó, ella me mandó un mensaje, me dice, ¿conoces este término? ¿Sabes de qué va el asunto? Yo le digo, no, yo también vi ese video, también quedé con interés de saber que otra amiga el día anterior también me había comentado que había visto un video en YouTube con ese término y quedamos con la curiosidad. Y eso no podía quedar ahí, entonces nos organizamos, invitamos a las chicas, nos reunimos. Si quieren saber la historia en más detalle pueden ir al video de presentación del canal. Y comenzamos, nos organizamos y nos reunimos todos los miércoles a explorar este libro motivados por ese término, funciones inferiores, ¿ya? Porque todas muy estudiosas de la astrología, de distintas ramas, ¿cierto? Distintas disciplinas, pero ninguna conocía ese término. Entonces no íbamos a dejar pasar esa oportunidad de enriquecer, ¿cierto?, el bagaje astrológico. Y al comenzar nuestras sesiones y a conocer más a fondo este libro, el libro de El hilo mágico, ¿cierto?, de Richard Avedon. Este libro, les aprovecho de comentar que es una transcripción de conferencias del autor. No es un libro que el autor haya escrito en primera persona, sino que fueron amigos de él, en este caso fue una amiga de él, astróloga, que hizo la compilación de sus conferencias y escribió este libro, publicado en la década de los 90. Sin embargo, este autor bastante pionero, bastante adelantado a su época, con un enfoque de astrología psicológica y con un abordaje también de los conceptos astrológicos muy, muy de nuestros tiempos, muy, digamos, actual al hoy, siendo un ochentero, sí, muy evolutivo. Por lo tanto, fue muy amigable leerlo. Fue como que fuera uno más del grupo, digamos, hablando un poco en el enfoque de la astrología que nosotras manejamos, ¿ya? Y en ese sentido fue una grata sorpresa ese estilo y una herramienta muy enriquecedora también
para nutrir nuestros propios enfoques. Entonces aparece aquí este tema del hilo mágico, que alude al mito, ¿cierto?, del cual habló Angélica, y ya la función inferior fue quedando como que en segundo plano y pasó a resaltar este tema del mito, de los mitos y de los arquetipos. Entonces aquí surge una expectativa de parte de nosotras, que alguna del grupo lo planteó así. Entonces hay un mito en la carta, cada una tiene su mito, su propio mito, y tenemos que descubrir cuál es el mito de cada una. Esta fue una expectativa que surgió, digamos, como una hipótesis de lo que íbamos a encontrar en el libro, más allá de la función inferior que ya estaba resuelta, digamos, esa duda, pero que quedó en segundo plano después de resolverla, y esto pasó a ser el foco. ¿Cuál será mi mito? Y todas quedamos, ¿cierto?, con esa inquietud ahora, de ir tras el mito, de ir por el hilo de Ariadna. Y resulta que esa expectativa gratamente no se cumplió de esa manera tan rígida, ¿ya? Y en cierto modo me permito decir, en mi visión, de esa manera tan sensacionalista quizás, que uno, ¿cierto?, en su humanidad de querer encontrar la respuesta, de repente, quiere una única respuesta, un único camino, para tenerlo, digamos, más simple entre toda esta vorágine de desafíos que a veces se presentan en la vida. Y resulta que este no es un mito, sino un abanico de mitos, un abanico de posibilidades, de arquetipos que se pueden ir dando a lo largo de la vida, en este caso acotado a la carta natal, desprendiéndose de las energías de la carta, de los aspectos de la carta, de las dinámicas de los planetas, de los signos, y en distintos momentos de la vida también, que se van activando uno u otro en cierto porcentaje, no en su totalidad. Entonces, esta fue una verdadera perla de sabiduría y una bajada, ¿cierto?, también a la humanidad nuevamente, a que también el camino lo hacemos nosotras, y no hay un único mito, sino un abanico de mitos y de arquetipos. Bien, Dani. Nombraste, y de hecho, pues el texto del libro, hay que aclararle a nuestra audiencia, que el autor trabaja una astrología psicológica, y entonces se apalanca muchísimo en todo el legado que realiza Carl Jung. Entonces, sobre ese término, nombraste, de hecho, el término arquetipo, nombraste también el hecho de los símbolos a través del mito, a través de la historia. Entonces, creo que valdría la pena, si les parece bien, contarle a nuestra audiencia qué es eso de arquetipos, por si esta palabra no es del todo clara, y cómo se integra, ¿no?, en estos ejercicios que vamos a realizar o en estos abordajes y conversaciones que vamos a realizar, pues precisamente, figuras arquetipales y los mitos que vinculan a esas figuras arquetipales. ¿Qué sería un arquetipo, mi querida Dani? Sí, por supuesto. Bueno, en las próximas entregas vamos a entrar en detalle, tanto en arquetipos como en mitos, ¿ya? Ahora vamos a dar una pincelada para que puedan ir conectando con esto si, como bien dijo Angélica, nunca lo han escuchado o lo han escuchado por ahí y todavía no se termina como de integrar. Vamos a recapitular un poquito. Los mitos, en palabras simples, los arquetipos, en palabras simples, perdón, son una especie de moldes, de formatos, de patrones que tienen un contenido emocional, mental o actitudinal y que tienen como un enfoque universal, es decir, han estado presentes en la historia de la humanidad, en distintas tradiciones, en distintas culturas, y que forman parte de la sabiduría popular, de la sabiduría ancestral. Y al tener un contenido, tienen temas, tienen características, tienen dinámicas que de alguna manera u otra, como seres humanos, vamos a rozarnos con ellas, vamos a vivirlas. Y esto nos representa una herramienta didáctica para poder comprenderla de mejor manera, tal vez quizás con una mayor objetividad, con una mayor distancia o a manera de espejo, nos facilita la comprensión y la internalización de aquellos temas, aspectos, dinámicas que de nosotros pudieran estar expresando estos moldes, estos patrones, estos formatos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno súper común, súper conocido,
el arquetipo de la gran madre. ¿Qué contenido puede tener? El amor incondicional, la entrega, la nutrición, el cuidado, el sacrificio también de repente. Otro arquetipo muy, muy famoso, ¿cierto? Que siempre también se usa en las películas, en las grandes historias, mucho también en la mitología, el arquetipo del héroe, que trae la valentía, el coraje, la trayectoria de irse, de partir de un punto A, ¿cierto? Atravesar toda una serie de desafíos, de circunstancias en donde tiene que poner en juego sus valores, sus habilidades y llegar transformado a un punto B con todo este bagaje y toda esta transformación que hizo en su recorrido. Y de la mitología y de las leyendas también encontramos arquetipos ya también mucho más característicos de distintas culturas o de distintas épocas. Por ejemplo, los más conocidos, ¿cierto? Son los de la cultura romana, de la cultura griega, principalmente de los griegos. Y aquí podemos hablar un poco del arquetipo de Atenea, que simboliza la sabiduría, la estrategia, la claridad mental, y también a Ulises, que también se deriva de un arquetipo de un héroe, y en específico de un héroe que trabaja con las dinámicas del viaje interior, de la búsqueda de sentido, de la búsqueda de una verdad, y también de la transformación que ocurre en todo este camino de regreso a casa, de regreso al hogar. Y en el mito 1, que fue para nosotras en este libro, el mito primordial que disparó, digamos, este proceso, que fue el relato que Angélica hizo hace unos minutos, del mito de Teseo y el Minotauro, o el hilo de Ariadna también como se conoce. Aquí podemos ver, por ejemplo, en el Minotauro, la representación de las sombras, de los miedos, de aquello que hay que ir a descubrir para trascender, para fortalecerse también. A Teseo, que es el protagonista de la historia, el protagonista de la carta, en este caso bajado a este ejercicio, que ha de ir al Minotauro con la valentía, con el coraje, con la capacidad de poder enfrentar esos miedos, conocerlos e integrarlos, y posteriormente salir del laberinto. Y el laberinto, los desafíos de la vida, las circunstancias de incertidumbre, de confusión, de tener que atravesar algo para entrar y después salir a la vida que continúa. El hilo de Ariadna, la brújula, la conciencia, la sabiduría que nos lleva, que nos guía y nos orienta a través de este camino que es la vida y que nos permite también reencontrarnos con nosotros mismos en este proceso y poder salir, ¿cierto?, sin hundirnos y sin quedarnos ahí. Entonces, de esta manera, los arquetipos son esa herramienta didáctica, esa herramienta rica en simbolismo que por su distancia que nos permite tomar como observadores, nos permite poder integrarlos de mejor manera y poder, con esos elementos, tener contenido para poder trabajarlo en la propia vida, en los propios desafíos, en las propias inquietudes que tengamos en cada momento de nuestra vida. Y un aspecto importante que vuelvo a repetir, porque siento yo que fue uno de los hallazgos más valiosos, es que no son etiquetas fijas, no son sentencias destinales grabadas en piedra, son circunstancias dinámicas que en cierto punto nos van a rozar y en ciertos momentos, y que no excluyen que yo no pueda resonar o encarnar otro arquetipo en otro momento de la vida, y que eso signifique que si yo voy a conocer ese mito o ese arquetipo, me caso con él y vivo esto y me predispongo a vivir eso. No, lo tomo como una herramienta de aprendizaje y extraigo lo que me sirve en este momento de la vida para mejorar mi experiencia. Bien, entonces nombraste sí, como elementos fundamentales del libro varias figuras arquetipales, ¿no? El laberinto, el minotauro, el héroe, que sí. sería Teseo, y el hilo dorado. Entonces, a propósito del hilo dorado, ¿qué te parece, Tana, si digamos, conectas y nos conversas, nos cuentas
En la metodología práctica, o sea, ya en el análisis o en las herramientas astrológicas que incorporamos, ¿de qué se trataría ese hilo? ¿Cuál es ese hilo conductor que nos pudiera llevar a revelar el corazón mismo, como lo dice el autor de la carta? Con gusto. Pues bien, ese hilo es, podemos decir que llega a ser la técnica que nos da este autor para ir encontrando al Minotauro. Y ese Minotauro sería esa parte en sombra, ¿sí? Y el hilo atravesaría la carta natal con esta técnica para ver cuáles son esas funciones en sombra a la que nuestro héroe, el dueño de la carta natal, va a enfrentarse, va a poder concientizar, y a partir de ahí, si se siente, como dijo Daniela, muy identificado con un solo mito, va a poder conocer las luces y las sombras de ese mito. Y a partir de ahí va a poder salir del laberinto y poder vivir los distintos puntos de la carta de una manera más plena y no solamente enfocado en esa sombra, ese miedo que llega a llevar, a arrastrar todas las otras funciones de la persona. Entonces, esas funciones que este autor llega a desarrollar son funciones dominantes o funciones inferiores. Él habla de las dominantes también, que son funciones que fluyen perfectamente para una persona, que las identifica, que las reconoce. Pero ¿qué pasa? En ocasiones también puede traer problemas. ¿Por qué? Porque si son funciones que para mí funcionan bárbaro, pero la sociedad no lo acepta, o mi familia particularmente no lo acepta, el entorno chiquito donde estoy no me permite desarrollarme con esa función que a mí me hace fluir bien en mi vida, entonces puedo llegar a desarrollar algún problema y eso puede quedar como atrapando las otras cualidades de mi vida. Entonces, esa función dominante también puede presentar un inconveniente en ciertos casos. Las otras son funciones inferiores. Y esas funciones inferiores se viven con miedo en nuestra vida, así se manifiestan. A veces son funciones que nos llevan a mucha compulsión, que llegan a estar para nosotros de una manera muy fuerte sin que podamos detenernos. ¿Por qué? Porque son funciones que faltan para nosotros. A veces se trata de un elemento, a veces se trata de una modalidad, hablando en astrología directamente, con estas características se va viendo qué es lo que falta, qué es lo que nos hace sentir un vacío en nuestra carta y en nuestra vida. Y eso se va viviendo en la vida cotidiana de una manera muy compulsiva, se busca suplir. Y suplir esa función hace que no podamos vivir con plenitud las otras funciones de nuestra carta. Así que identificarla, verla, ver las luces, ver las sombras, va a hacer que nosotros podamos encontrar salida, encontrar de vuelta ese hilo que nos lleva a la salida y a vivir de una manera más plena todo el contenido de nuestra carta. Muy bien. Bueno, invitamos a toda nuestra audiencia, ¿sí?, a que nos escriban en el campo de comentarios. Muy bien. Si fuera el laberinto una situación retadora que estás viviendo en este momento, ¿de qué se trataría? ¿Cuál es tu desafío en este momento? ¿Cuál es tu laberinto? Nos encantaría leerte. Y bueno, y poder tener el gusto de verte en una próxima sesión. Y no te olvides suscribirte, darle like, compartir. Y para nosotras, las Uranias en Tertulia, será un gusto volver a coincidir en un próximo momento. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos.